Hemos estado viendo Isaías capítulo 49, versículo 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Teniendo en mente siempre esa expresión, queja, si lo quiere ver de esa manera, de parte de Israel, Sión aquí personificada como si fuera quejándose o clamándose del olvido de parte de Dios para con ellos. Dios toma ese ejemplo de esa relación estrecha, de ese vínculo que se crea entre una madre y un hijo, y dice en el versículo 15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Como si fuera poniendo esto en la mente, en el corazón, tratando de golpear, de llamar la atención en cuanto a esa relación. Aunque esto sucediera, que una mujer se olvidara de lo que dio a luz, dice el final del versículo 15: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y hemos estado notando, dijimos que íbamos a apreciar 4 personas de los que la palabra de Dios nos dice que Dios se acordó de ellos. Y el primero que ya tuvimos la oportunidad de ver es en cuanto a su obediencia. Dios se acordó de Noé. Noé, dentro de aquel arca, habiendo obedecido a Dios en todo, habiendo dado la Biblia o la palabra de Dios testimonio de Noé en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su caminar, Dios puso a Noé en un tiempo de prueba en su vida. Y hablábamos o decíamos que cuando la palabra de Dios hace referencia a que Dios se acordó de Noé, no implica que este se haya olvidado. Es que Dios está recordando como si fuera Dios siendo fiel con Noé. Pero ahora vamos al siguiente. Ya tuvimos a Noé y apreciábamos lo que veíamos en el último versículo que yo les dejaba, Juan capítulo 16 y el versículo 33, viendo lo que el Señor Jesucristo dijo ya en cuanto a nosotros, ya pensando en lo personal o en lo particular o en nuestro tiempo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay turbulencia, hay aflicciones, hay conflictos, sin duda. Quizá, como le decía yo durante el mensaje de la mañana, quizá en este momento esté pasando por ellas. El Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Ahora vamos al siguiente. Génesis siempre, capítulo 19. Génesis, el capítulo 19. Vamos a ver de quién más la palabra de Dios nos cuenta que Dios se acordó. Génesis capítulo 19, y vamos a leer ahí en el versículo 3, Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis 19, versículo 24, dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Lot.
¿Está leyendo la Biblia? ¿De quién se acordó Dios? De Abraham. Pero Abraham no estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Quién estaba dentro de la ciudad? Era Lot. Pero ¿de quién dice Dios que se acordó? Se acordó de Abraham. Vamos a seguir, versículo 29. Génesis 19, 29. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Y es interesante el caso de Abraham. Primero veíamos a Noé. Dios se acordó de Noé en razón de su obediencia. Ahora pasamos a ver que la palabra de Dios nos da el testimonio que Dios se acordó, o Dios siguió siendo fiel para con Abraham. Pero Abraham ni siquiera estaba dentro de la ciudad. Entonces, si pensamos en razón de que Dios se acordó, mostró su fidelidad para con Noé por su obediencia, ¿qué pudiéramos pensar de Abraham? Para eso vamos a tener que ir un poquito más atrás. Génesis, yo creo que puse esa nota, si no me va a costar un poquito más. Sí, aquí la tengo. Génesis capítulo 11. Sí sabía que era el 11, pero no soy tan bueno recordando. Aquí tengo que es el versículo 29. Vamos a ir un poquito más atrás para ver el trasfondo, el contexto, la razón por la cual Dios mostró esta fidelidad para con Noé. Como dije, para con Abraham, perdón. Como dije, igual que Noé, no me quiero centrar tanto en el personaje, a ver todos los detalles de él, porque de aquí solo quiero sacar lo que quiero dejar en su corazón para tener todo un panorama, y luego vamos a ir otra vez avanzando en la vida de Abraham. Pero llegamos a Génesis capítulo 11, y en el capítulo 11 encontramos en la primera parte lo que sucedió con la gente del tiempo, todos hablando una misma lengua. Pero ahí teníamos ya esa maldad, eso que había ya en el corazón. Ya dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta ¿dónde? Llegue hasta el cielo. Y comenzaron una torre que llegue hasta el cielo. De ahí Dios confundió las lenguas, si lo quiere ver así, de ahí salieron todos los idiomas. Y de ahí, como hemos visto a la luz de la palabra de Dios en otras ocasiones, paró todo ahí porque ya no entendían uno lo que hablaba con el otro. Y la construcción de la torre, entre comillas, que iba a llegar hasta el cielo, hasta ahí llegó. Ahora, llegamos al capítulo 10 y comienza la genealogía, por decirlo ahí, de la gente que estaba hasta ese tiempo, después ya de la destrucción de la tierra en los días de Noé. Llegamos al versículo 29. Versículo 29, Génesis capítulo 11. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Hemos estado hablando de la esterilidad en cuanto a la vida espiritual. Bueno, Juan Carlos ha estado pensando en esto. Y bueno que él haya estado haciendo énfasis en cuanto a eso, porque ahora quiero que guardemos en mente este detalle que la palabra de Dios nos da en la descripción de la genealogía. No tenía nada que ver eso, pero el Espíritu Santo quiso dejarnos ese detalle. La mujer que Abraham tomó, Sarai, era estéril. Pues sin duda querían hijos. Más adelante hubo una promesa de Dios para con Abraham de que de él saldría una multitud. Pero ¿cómo? Si siendo su mujer estéril. Y es interesante que volviendo avanzando más bien en las Escrituras, llegamos al capítulo 18 de Génesis. Y en el capítulo 18
del libro de Génesis, nosotros tenemos cómo Dios habla con Noé, con Abraham, he quedado con Noé, habla con Abraham en cuanto a cosas que iban a suceder. Llegamos al capítulo 18 del libro de Génesis y dice el versículo 1: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, y se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio a los criados, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que le ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, capítulo 18. Ya han pasado muchas cosas en la vida de Abraham. Dios lo ha llamado que salga de su tierra y de su parentela, que se vaya para el lugar donde Él le va a decir. Y ya han pasado varias situaciones ya en la vida del viejito Abraham y de su esposa ya viejita también, Sara. Esther, guarda eso en mente. Entonces, llegamos al capítulo 18. Vienen aquellos hombres enviados por Dios del cielo para dar un mensaje, bueno, 2 mensajes. ¿Cuál es el primer mensaje? A ver, hermanos, ¿cuál es el primer mensaje? Que iba a ser padre. Y eso a la mente humana no le entraba razón en la cabeza. ¿Cómo es posible? Dijo Sara, que yo ya siendo viejita, pues, y este hombre también ya es un viejito, ¿cómo yo voy a encontrar, dice ella, deleites? Ya nosotros ya naturalmente esto ya es imposible. Aún se rió, dice, de eso, porque fue como que
Que eso no puede ser. Ahora, Dios ya había hecho previamente una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Sin duda Abraham lo creía. Sin duda en Abraham había esa confianza en Dios de cómo Dios había prometido a eso, pero cómo lo iba a hacer, eso era lo complicado ahí. Entonces vienen aquellos mensajeros de parte de Dios y le traen el primer mensaje es, como dice el hermano, vas a ser padre, van a tener hijos. Y qué buena noticia, aunque difícil de creer, pero dice, mira, cumplido el tiempo en que dure el parto, ya vas a ver, 9 meses, aquí va a estar el hijo que les he prometido. Pero hay otra noticia. ¿Cuál es la otra noticia? Que Sodoma y Gomorra al fuego, como dice. Y ahí entra en conflicto Noé en su mente. Abraham tiene dos noticias. Una, voy a ser padre, qué emoción, aún en mi vejez. Pero Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Pero ahí hay alguien que si lo destruye va a morir. Y ese es mi sobrino. No tanto por ser su sobrino, no tanto por ser su familia, pero cuando leímos que Dios se acordó de Abraham, voy a dejárselo desde ya, Abraham es un buen ejemplo de alguien que intercede, de alguien que ve un problema, que ve una preocupación y comienza a hablar con Dios en razón de esa preocupación. Que yo no lo voy a poder resolver. Llegamos al culto de oración muchas veces y nosotros llegamos a descargar nuestro corazón, a derramar nuestro corazón, a echar nuestras cargas ahí, como dice la palabra de Dios, y sabemos que en el culto de oración, cuando llegamos, o sea, en el culto de oración, donde quiera que nosotros oremos, pensando en el culto donde estamos todos, ¿usted cree que hay algo que Dios no sabe de lo que vamos a orar? Que Dios lo sabe. El Señor Jesucristo dijo que Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, ¿para qué oramos? Si Él ya sabe que yo necesito lo que le vengo a pedir, ¿para qué me quiere el culto, hermano? Entonces, la actitud de oración no es tanto el hecho de Dios sepa esto, porque no lo sabe, es Dios, yo dependo de ti en esto. En aquello que es tan insignificante, en aquello que es que pasamos por desapercibido, porque, bueno, Dios, gracias porque respiramos, pero al final de cuentas tenemos que respirar, Dios lo hace. Como en aquello que es imposible a nuestra vista, hoy por hoy yo puedo decir, pero ¿cómo dice Abraham, Sarai, su mujer, vamos a tener hijos si ya estamos viejos, se ha pasado el tiempo en que eso pueda suceder? Pero para Dios, dice en la Escritura, ¿hay algo imposible? No lo hay, pero aquí tenemos un hombre, recibe dos noticias, una la del nacimiento de su hijo y la otra de que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, y que impacta el corazón de Abraham, la noticia de la destrucción de Sodoma, porque ahí habrá muerte. Y ahí él comienza a clamar a Dios. Versículo 23 del capítulo 18, comienza la plática famosa. Aquella preocupación que hay en el corazón de Abraham, del Padre exaltado, como significa su nombre. Abraham primero Padre exaltado y Abraham después Padre de una multitud. Quizás pensando en su nombre, de ahí la preocupación. Un padre no ve a sus hijos como, él se cayó, ay, que se caiga, hay que ver que coma, no hay preocupaciones. Hay esa atención, hay ese cuidado, hay ese esfuerzo. Ve en sus hijos aquella motivación, porque hay que sacar fuerzas, como dice, de flaqueza para luchar, para que ellos puedan
crecer, salir adelante, y sobre todo la responsabilidad que hay sobre el padre de poner desde pequeño en el corazón de aquellos niños la palabra de Dios para que vayan creciendo, no solamente buenas personas, sino que sean hombres y mujeres que tengan temor de Dios desde su temprana edad. Y aquí tenemos a Abraham con estas dos noticias, pero tan grandes, tan impactantes para su vida, pero capta su atención el problema de Sodoma y Gomorra. Y vamos al versículo 23. Y dice, capítulo 18 de Génesis, versículo 23, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? La intercesión por estas dos ciudades malvadas, ciudades que habían hecho lo malo por completo, había llegado a un punto ya de no retorno. Dios ya había dicho, van a ser juzgados por su maldad, y de aquí para allá no hay retroceso. Hay una cantidad de pecado ahí que hay que castigar. Pero es interesante cómo Abraham pone esta pregunta delante de Dios: ¿vas a castigar al justo, también al justo, con el impío? Ahora, piensen en esa pregunta. ¿Va a castigar Dios al justo? En razón del que, no pensando en Cristo, pero el que está justificado, ¿va a ser castigado? Dios en su misericordia lo iba a hacer. Mira lo que dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer, dice Abraham, lo que es justo. Para este hombre conocía a Dios, sabía que Dios es justo, que no iba a actuar equivocadamente, que no iba a cometer un error, que no se iba a ir nadie ahí. Ahora viene Abraham y dice, bueno, tal vez dentro de 50, o tal vez dentro de toda la multitud hay el 50. Entre esos 50, ¿quién está? Está Lot. Vas a destruir por esos 50 toda la ciudad que le dice Dios. Versículo 26. Entonces Dios respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. La misericordia de Dios. Y Abraham conocía eso. Porque tú eres justo. Y tú no vas a actuar de manera equivocada. Tú no te vas a equivocar. Ahora yo te pregunto, si hubieran 50, ¿tú harías eso, Dios? Tú no actuarías de esa forma. Y Jehová le da la promesa y dice que si hay 50, yo no lo hago. No lo hago. ¿Había 50? ¿No? ¿Qué dice el versículo 28? Quizás faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Versículo 29, y volvió a hablar y le dijo, quizás si hallaren ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás si hallaren ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No le destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue
Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar, y aquí ya no se volvieron a ver más. Ahora, de 50 Abraham baja hasta los 10. Pero Dios le dice, o Jehová le dice a Abraham, mira, por amor a los 10. No habían 10. Pero estaba su sobrino, aquel justo. Y aquel hombre había hablado con Dios, había intercedido, había puesto su corazón delante de Dios, había dado a conocer lo que había en su corazón, había mostrado a Dios en verdad. Te conozco, sé que eres justo, que tú no permites la maldad, pero también sé que no vas a actuar en injusticia para aquel que camina recto delante de ti. Vas a destruirlo por ellos. Y Jehová le dice que no lo haré por ellos, que no lo haré. Y Abraham, como si fuera, derrama su corazón de intercesión, pensando en aquella persona que está ahí dentro de la ciudad. Y es interesante cómo de forma fervorosa clama para que Sodoma fuera salvada. Un poco distinto la actitud de Abraham con la actitud de Jonás, por ejemplo. Últimamente tengo que estar poniendo mi mente fresca, porque cuando voy a cama, cuando llevamos a mi hija a la cama, ha agarrado la costumbre y ella dice, papá, una historia. Y ahora cada vez que la acuesto, aunque no sea de noche, si hay que acostarla para el pañal, está ahí, papá, una historia. Entonces uno rapidito viene a la mente las historias que uno ha oído en la clase bíblica, Sansón, Jonás, David, y rápido uno comienza ahí. Pero cuando ya está contándolo, uno va pensando, bueno, y si le cuento una mentira ahí, se me va algo que nada que ver, y tiene que estar uno ahí bien pendiente. Entonces el otro día estaba contándole de Jonás, por eso me vino a la mente pensando en lo que hemos estado viendo acerca de Abraham. ¿Por qué no quería ir Jonás? Porque dijo Jonás, es que si voy, yo sé que tenés tan grande misericordia, se van a arrepentir y no los vas a castigar. Y esos son malos. Y Abraham ha clamado por Sodoma, no la destruyas. Ahí hay 50 justos. Dice Dios, si hubieran 50, yo te lo prometo, no lo hago. Y comienza a bajar, y a bajar, y a bajar, a bajar, hasta que llegaron a los 10. Y es interesante que Abraham sabía que no habían 10. Yo no puedo insistir más. Dios no le dijo nada, Jehová no le dijo nada a Abraham tampoco. Pero él continuó con su propósito. La maldad era tanta que había ya, como dije, un camino sin retorno en cuanto al juicio sobre aquella ciudad. Pero aquel hombre que había orado, que había hablado con Dios, que había estado intercediendo por aquel justo que estaba ahí equivocadamente, que había tomado una decisión errónea en cuanto al lugar por el cual iba a él a tomar dirección. Y no vamos a entrar en los detalles de por qué Lot agarró para allá, pero simplemente se equivocó. Y ahora está viviendo, sufriendo las consecuencias de su mala decisión en cuanto a tomar una dirección. Por eso es lo que hemos estado viendo, o apreciando a la luz de la palabra de Dios. Busquemos en ella esa dirección. El hermano Juan Carlos ha estado diciendo, la lectura llana trae el simple hecho de leer, trae grandes beneficios para nuestra vida, no mucho más si nos dedicamos a meditar también en ella, a estudiar la palabra de Dios un poquito más de tiempo, no simplemente leer, pero si solo lo leyéramos. Nunca voy a olvidar, hace años, este hermano compartiendo la palabra del Señor ahí en Santa Tecla, y nunca había pensado yo en eso, se lo soy honesto, hasta esa vez que este hermano estaba enseñándonos ahí, y él dijo, este es el único libro que nos habla, hablando de la palabra de Dios, nos habla. Después leer cualquier otro libro,
y va a ser beneficioso. Nadie está diciendo que no lea, pero el único libro que nos habla es este. Me habla a mí. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándole a usted. Es Dios hablándole a cada uno. Es a la luz de la palabra de Dios que yo me di cuenta que era un pecador perdido. Que aún pensando que tenía vida por delante, como decía yo, siendo un joven que tenía tiempo para tomar esa decisión, me di cuenta que podía morir, porque eso es lo que yo me di cuenta. Lo que yo vi es, yo voy a morir, y si muero sin Cristo, me voy al infierno. Eso es lo que yo pude apreciar. Pero si yo tengo a Cristo, no me salvo. No me pregunte más, eso es lo que yo entendí. Y eso es lo que yo creí. Señor, salve. Yo lo aprecié a la luz de su palabra. Y ella ha seguido hablando. Y como dije con el ejemplo de Noé, lastimosamente no puedo decir como Noé, que hizo todo conforme a Dios le mandó, porque me he equivocado. Y he cometido errores en mi vida y he tomado malas decisiones y he ido en direcciones incorrectas y he fracasado igual que Lot y he tenido que derramar lágrimas por mi decisión. Y sin duda, y gracias al Señor por ellos, han habido hermanos orando porque el Señor me guarde. Así como han orado por cada uno. Así como han orado por usted, por usted, por usted, por cada uno, hermano y hermana. Y han estado delante del Señor pensando, Señor, guárdale. Guárdale a ella, guárdale a él, guarda a su familia, cuídale, ayúdale. Dale dirección, hazle reconocer que está tomando un camino equivocado, hazlo volver, cualquier cosa, hermano. Pero aquí tenemos un hombre que ha reconocido que hay una ciudad a punto de ser destruida por el pecado y delante de Dios se planta y comienza a apelar con todo el fervor, lo vas a destruir, tú eres justo, lo sé, dice. Él sabía que el juez de toda la tierra haría lo que era justo, que no se iba a equivocar. Hay jueces que toman decisiones erróneas, equivocadas. El juez justo, el juez de toda la tierra, ese no lo dude. Y Abraham sabía eso. Es interesante que no pide que se salve el malo. No, Abraham no le está pidiendo, Señor, mire, que se salve el malo por sí mismo, porque es cruel destruirlo, sino por amor al justo, al justo. Solamente la justicia puede hallar en Dios ese argumento. Y es interesante cuando nosotros pensamos en Cristo. Muchas veces nosotros pensamos en nuestros pecados y decimos que Dios se olvidó de sus pecados. Ya Dios no tiene memoria de esos pecados. Pero ¿qué pasó con Cristo? Nuestros pecados no fueron simplemente olvidados. Nuestros pecados fueron juzgados. Él sufrió, Él padeció, Él es nuestra justicia. Es en Él que se cumplió ese castigo, es sobre Él que cayó todo ese castigo. Es por ese castigo que Cristo padeció, que ahora yo puedo decir que soy justificado por la fe que hay en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahora, como decía Juan Carlos, o como ha estado insistiendo Juan Carlos, ¿cuál es nuestra actitud? Hasta aquí llegamos, nos vamos a quedar como que bueno, ya lo recibí yo y no me importa nada más. Veo las preocupaciones, veo los problemas, viendo almas perdidas, viendo al necesitado. Yo ni siquiera tiempo para orar. En un culto de oración, si Dios ya sabe que hay
necesidad, Dios la conoce. Van a llegar los hermanos que siempre llegan, de todos modos. Pero aquí está un hombre. Llegamos al capítulo 19. Y en el capítulo 19 se consuma la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Llegamos al versículo 29. Y así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿Dónde se había quedado la plática de Abraham con Jehová? Si hubieran 10, ¿la destruirías? Jehová le dice, por amor a los 10 no lo haría. Separado. Pero cuando vino la destrucción, Jehová se acordó de Abraham, mostró su fidelidad para con Abraham y salvó al justo, al otro. Yo no sé qué pasó por la mente de Abraham cuando vio salir el humo. El último lugar donde había estado hablando con Dios. Y vio salir el humo, dice, como el humo del horno. ¿Y cuánto habrá pesado en el corazón de Abraham ver la destrucción de Sodoma y Gomorra por causa del pecado? Hasta ahí él no sabía nada. Pero Dios se acordó del que intercedió, del que oró, del que ora, del que está preocupado no solo por él, sino por las necesidades que hay en los demás. Vivimos tiempos difíciles, convulsivos, de aflicción, de escasez, y no estamos exentos los creyentes de que eso nos inunde, nos embarque, que nos dé temor. Y a veces esa aflicción nos desanima, y a veces esa preocupación causa desvelo porque ni siquiera podemos dormir bien. ¿Tú sabes qué? Hay siempre hermanos, hermanas, con ese ojo, con ese cuidado, con ese corazón pendiente de las necesidades, poniéndolas delante del Señor, intercediendo. Dios se acordó, Dios mostró su fidelidad para con Abraham y Salvador. Sacó también a su esposa, pero la mujer volvió a ver para atrás. Y Dios había dado instrucciones: no mires tras ti, no mires tras ti. Ella volvió a ver lo que se quedaba y se convirtió en una estatua de sal. Pero el otro fue sacado. No habían 10 justos, pero si hubiera habido solo ese, Dios lo sacó. La destrucción se consumó. Es interesante lo que el Señor Jesucristo habla acerca de nosotros. Y voy a dejarlo con esto ya ahí en Juan capítulo 17. En aquella oración intercesora del Señor Jesucristo. Juan, el capítulo 17. Y aquí tenemos a el Señor Jesucristo hablando o llevando a cabo esta oración. Está hablando con el Padre, está poniendo como si fuera el cuidado de los suyos delante del Padre, y ahí está intercediendo por cada uno de ellos. Y él comienza y pone esta frase que me ha tocado el corazón, versículo versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Hay una necesidad. Hermano Juan Carlos ha estado insistiendo en cuanto a nuestra relación, en cuanto al amor que muchas veces escasea. Pero entre el Padre y el Hijo nunca hubo esa separación. Muchas veces enfocamos nosotros nuestros pensamientos en nuestra adoración entre el amor del Hijo hacia nosotros, aún del Padre hacia nosotros. Pero nunca olvide, hermano, nunca pierda de su mente ese amor que hubo entre el Hijo y el Padre. El Hijo obediente, dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, el Padre amando al Hijo, confiando en el Hijo, la obra de nuestra salvación, y el Hijo deseando hacer todo lo que el Padre le había encomendado. Esa relación tan estrecha de amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, el Hijo obediente, agradando el corazón del Padre. Por momentos descuidamos esa relación o ese pensamiento de nuestras mentes. Pero hermanos, ellos fueron uno y mantuvieron esa unidad. Y ahí hubo en él, como en el mismo capítulo 17 nosotros lo encontramos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Seguiremos metidos en este mundo lleno de aflicciones, de preocupaciones. Que el Señor nos ayude a que haya en nosotros ese corazón, esa vista, para poder poner delante del Señor a aquellos que están en necesidad, y no solamente en oración, sino que también que podamos llevar con nuestras vidas un poco de ayuda para con ellos. Quizás para aquel pecador que haya siempre disposición de presentar el mensaje. Y ojo, que el mensaje del Evangelio no es solo oír y hablar. No es solo hablar y hablar y hablar. Creo que alguna vez, quizás lo conté aquí, yendo para Chalchuapa íbamos. Para Chalchuapa íbamos tarde y se vino una tormenta. Y como les decía yo a los hermanos, antes para ir a Chalchuapa yo salía a 5:30 y le metía la pata al carro y yo llegaba antes del culto. Hoy salgo a las 5:30, les digo, y voy llegando a medianoche allá. El tráfico en los choros. Pero esa vez íbamos tarde. Se vino una tormenta y teníamos que estar en el culto allá de ministerio, viernes por la noche. Y ya para llegar a la fábrica de ahí del American Park, la calle se había inundado tanto que un carro se había salido de la carretera y por el agua había cubierto la cuneta. El carro se había ido a la cuneta. Cuando nosotros íbamos pasando bien despacio en la camioneta, íbamos 4, yo paré y les dije, mire, bájense a ver si están bien. Aquellos se tiraron del carro, se bajaron a ver si estaban bien y dijeron, mira, están bien, pero necesitan ayuda. Dicen que si podemos conectar, si andas un lazo, si andas una cadena, para que jalemos el carro. Y yo vi el reloj, yo dije, bueno, ya es tarde, no dije nada, solo vi el reloj. Pero otro hermano sí dijo, mira, vamos a llegar tarde al culto. Y otro de los que estaban ahí dijo, mira, le dijo, es que el Evangelio no solo se predica desde el púlpito. Cuando yo oí eso me tiré, comencé a sacar la cadena y ya sabía lo que teníamos que hacer. Llegamos tarde al culto, llegamos tarde. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Nos querían pagar. Cuando terminaron ya la ayuda nos dijeron, miren, ¿cuánto les debemos? Nosotros dijimos, no nos debe nada, nosotros ahorita íbamos para un culto, somos cristianos. Dejamos eso en su corazón, queríamos identificarnos con ellos. Pero vimos que necesitaban ayuda, lo hacemos porque nos gusta ayudar, hasta nos abrazaron. Yo aprendí esa lección. Yo vi el reloj, yo a decir iba también, vamos a llegar tarde al culto. No crea que yo me iba a tirar a llegar. Pero cuando este hermano dijo, no, es que el Evangelio no solo se predica desde el púlpito. No sé qué tengo que hacer aquí. Abraham fue un hombre que intercedió por aquella ciudad. Vio que había una ciudad que se iba a destruir por su propio pecado.
El mundo sigue en la misma condición. Que el Señor nos siga ayudando a nosotros para apreciar la necesidad que hay de seguir compartiendo el mensaje de Evangelio con aquel que lo necesita. No sé cuánto tiempo más tendremos. No vamos a salvar las almas, porque nosotros no salvamos, pero nuestra responsabilidad es ir, compartir el mensaje con aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Que Él nos ayude a apreciar cómo Dios mostró su fidelidad para con aquel, primero con Noé, el obediente, segundo con Abraham, el que intercedió, el que intercede. Que Él nos ayude con su palabra. Amén.